¿Cómo se llama el tema de hoy? La resurrección. ¿Recuerdan de qué hablamos anoche? De la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. ¿Y qué características tiene esta iglesia? Es única. ¿Qué más? Santa. Y escogida. ¿Cierto? Gloria al Señor. Entonces, somos la iglesia del Señor. ¿Alguien sabe cómo se llama el dueño de esta iglesia? El Señor Jesucristo. ¿Y por qué decimos que Él es el dueño de la iglesia? La compró. ¿Cuánto dinero dio? Dio su vida, su sangre, sacrificó su gloria, su magnificencia, su grandeza para poder tener una iglesia. Que Él escogió ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, qué bueno que nosotros podamos comprender, y eso es lo que yo trataba de enseñar anoche, que podamos comprender lo que significa ser iglesia. Para el mundo somos unos bobos, unos tontos, unos locos. Bueno, que digan lo que digan, eso no nos importa. O a usted sí lo afecta. A mí no me afecta. Eso de que el mundo piense lo que piense, como dice la canción, que digan lo que digan. Somos escogidos. ¿Sí? Entonces, que el mundo piense lo que quiera y nos diga y hasta nos haga. Porque a los primeros cristianos hasta la cárcel los llevaron. Y al paredón, y a la hoguera, y a la estaca. Y muchos cristianos fueron el almuerzo y el desayuno y la comida de los leones en el circo romano. Pero ¿se acabó la iglesia? ¿Eso detuvo a la iglesia? No. Porque las puertas del Hades no prevalecerán. Y esta iglesia tiene promesas. Amén. Y la resurrección es una doctrina, pero que al mismo tiempo es una promesa para la iglesia. Aunque la resurrección, pues, hay algunas características que vamos a observar. Pero pensar en la resurrección de los santos, de los cristianos, es una esperanza. Recuerde que la Biblia dice que nosotros no somos como los otros que no tienen esperanza. Por eso hoy, mañana y todo el tiempo llevan sacando a un muerto del purgatorio con dinero. Y la plata no ha alcanzado porque todavía le siguen pagando, ¿cierto? Cada año la misa, cada año el responso, el rosario, el Ave María. ¿Por qué? ¿Por qué la gente hace eso? Porque ellos no tienen esperanza. En cambio, el día que se nos muere un muerto de la iglesia, cantamos y le damos gracias al Señor. Una esposa dándole gracias a Dios por el marido. Sí, ya se le fue, ya qué. Dele gracias porque la mantuvo, porque le dio ropa, porque la acompañó y ya se murió, ya que. El muerto al hoyo y usted dele gracias al Señor. Entonces, y en nuestros entierros cantamos y tocamos guitarra y ninguna esposa, ningún esposo se mete de cabeza allá entre el hueco. No, lo dejamos en el cementerio, pero con una esperanza de que ese hermanito, de que esa hermanita, de que esa persona que perseveró, que se guardó para Dios, que vivió para Dios, un día va a resucitar para vida eterna. Amén. Si
Si los indígenas creían que el muerto comía chicha y tamal y envuelto y papas y ahí le metían en el cajón. Sí, las joyas y todo se lo metían ahí porque ellos creían que el muerto en algún momento iba a comer, que iba a necesitar. ¿Sí? Entonces, claro, no voy a echarle nada al muerto suyo porque eso se pierde. Con esa platica más bien compre una casa, compre un lote, algo así. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, este tema de la resurrección es importante para la iglesia. Pero hoy también quiero que la persona que no se ha convertido a Dios, este tema también le sea importante. Porque frente a la resurrección solo hay dos caminos, dos destinos, no hay más. Ya lo vamos a mirar en el transcurso de la enseñanza. Leamos este versículo, como dice Daniel 12:2. A ver, a una sola voz todos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. El polvo de la tierra aquí está tipificando la sepultura, ¿cierto? Dice que serán despertados o resucitados. Unos van para dónde y otros para condenación. Entonces, con base a este versículo, yo les quiero hacer una pregunta. Con base al texto, entonces, ¿de cuántas resurrecciones nos está hablando la Biblia? ¿Sí? ¿Están seguros? ¿De dos? ¿De una o de dos? Está dividida la asamblea. Gloria a Dios. Bueno, el tema es la resurrección. Pero bueno, ahora se las hago de otra forma. Para los que están como confú, como confundidos. Entonces, ¿en cuántas partes se divide la resurrección? Ya ahora sí. Bueno, entonces podríamos hablar de dos resurrecciones, tranquilos. O de dos divisiones de la resurrección también. ¿Sí? Entonces hay que mirarlas, es los momentos en que van a surgir y quiénes son los que se van a beneficiar de una y quiénes son los que van a salir perjudicados en la otra. Porque aquí dice la Biblia que unos van a ser resucitados para vida eterna. Vida eterna. Es decir, cielo nuevo, tierra nueva. Amén. Pero otros para confusión. Y la palabra confusión aquí se traduce a condenación. ¿Sí? Porque ojalá fuera solamente una confusión lo que le va a suceder al mundo, a la gente que infortunadamente no se arrepintió y no tomó en serio las cosas del Señor. Ojalá fuera así, como sentirse como turuletos, como no sé dónde estoy. Pero la condenación es un lago que arde con fuego y azufre. Pastor, no me ponga pesado. Sí, así lo dice la Biblia. ¿Cierto? Gloria al Señor. Y yo he enseñado varias veces, y vuelvo a enseñarlo, que el infierno no es un fuego que consume. Porque por lo general el fuego consume. En un lugar donde se genera un incendio, se quema todo. Queda cenizas. Entonces la gente cree y dice, no, bueno, si me voy para el infierno, pues al fin y al cabo
me vuelvo cenizas y ya termina todo. No es así. Es un tormento eterno. Es un lloro y un crujir de dientes que no va a terminar nunca. Toca decir las cosas como están escritas en la Biblia. Para que nosotros no vayamos a culpar a nadie, porque yo no sé a cuántos irán a culpar allá en el infierno. A la abuelita, al papá, a la mamá, al pastor, a la junta local, a la presidenta de Dorcas, al que se dice en la puerta, que no saluda. Bueno, a todos los que se... Pero ya no hay vuelta atrás. Amén. Entonces, la resurrección es un tema que es verídico, que es comprobable a través de la palabra de Dios, que la vida no termina con morir. Porque ese es el pensamiento de la gente: me doy un tiro en la cabeza, me lanzo al vacío y ya ahí terminé con esta puerca vida, dicen algunos. Si con eso se solucionara, pero no es así. No es así. ¿Sí? Porque la Biblia dice que los hombres se mueren una sola vez. Eso de la encarnación que le han enseñado pronto a usted, que usted ha escuchado decir que el día que usted se muera se va a encarnar en un caballo, en una gallina, en un elefante, y ya usted por eso camina así. ¿Sí? No es así. Está establecido para los hombres que mueran ¿cuántas veces? Una sola vez, y después el juicio. O sea que hay que resucitar para enfrentar un juicio. ¿Sí? O sea que con morir no se acaba todo. Otros creen que la vida del hombre es como la del perro o la del gato, que se murió y ya dejó de ladrar. ¿Sí? En la enseñanza del martes decíamos que la diferencia que existe entre los humanos y los animales, por eso no es tan bueno, no es recomendable humanizar lo que no es humano. ¿Sí? Es la razón. Los animales no razonan. Los animales no tienen conciencia. En cambio, el hombre sí tiene conciencia. Y por la conciencia que tiene el hombre, por eso es que va a ser juzgado. Porque aquí, ¿quién puede hacerse el bobo y olvidarse de lo que ha hecho? O ignorar lo que ha hecho. Nadie. Todos somos conscientes de lo que hacemos, de lo que decimos y de lo que pensamos. ¿Sí? Usted va por la calle y mira a una muchacha con poca ropa y comienza a codiciarla, ya se metió en problemas. Ya. ¿Qué dijo? No dijo nada. ¿Qué hizo? No, pero pensó y fue muy, muy lejos. Entonces, esa es la parte consciente. ¿Sí? Esa es la parte consciente. Entonces, por eso está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Pero para enfrentar el juicio o para recibir beneficios y bendiciones de parte de Dios, porque aquí todo no es malo. Hay gente buena, hay gente que se ha arrepentido, hay gente que se ha convertido a Dios y se van a salvar y vamos a estar con Dios por la eternidad. Nosotros vamos a recibir también recompensa. Pero habrá otra gente que infortunadamente tendrá que encontrar un juicio eterno. A eso es que se está hablando, de eso es que se refiere la Biblia. Entonces vamos a definir un poco este tema de la resurrección. Entonces, la palabra resurrección viene del griego anástasis, que significa levantarse
o resucitar, ¿sí? Anástasis. Pero hay otro término griego, ¿cómo es? ¿Cómo se lee? Exaxtanasis. Exaxtanasis. Ah, la tilde está en la. ¿Cómo? ¿Y yo cómo dije? Ese término significa, es más específico. ¿Levantarse de dónde? De la tumba. ¿Sí? Porque es que alguien pudiera morir ahorita y el poder de Dios lo pudiera resucitar. ¿Sí? Como pasó con Tabita, como pasó con Lázaro, como pasó con la hija de Jairo y muchos casos más. Y en estos días en días pasados, escuché un testimonio donde a un hermano oró por una muerta y esa era, o se levantaba la muerta o se moría el pastor. Entonces, la muerta resucitó. Dios respaldó al pastor. Entonces, pero ya hablar de los muertos que son sepultados hace 50, hace 20, hace 100 años, 200 años. Todos esos muertos que han muerto a través de toda la historia se irán a levantar. Unos en su debido momento y otros también en su momento. Gloria al Señor, en su momento. Entonces, la palabra resurrección, entonces tenemos que mirarla como el acto de volver a la vida, de levantarse después de morir, pero también como el acto de levantarse de la tumba. Te dirá, pastor, pero la tumba de mi abuelo y de mi abuela ya no existe. Bueno, para Dios no hay nada imposible. Todos esos muertos que ya están deshechos van a resucitar. Porque es que lo que va a resucitar es el alma, la conciencia. Porque este cuerpo va al polvo, esto se deshace ya. Pero todas las personas que tenemos o que tendremos que resucitar o que vamos a resucitar, iremos a resucitar con un cuerpo glorioso. O con un cuerpo que ya no va a morir más. Tanto los justos como los injustos. ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo? Entonces, todos los muertos, porque eso dice la Biblia, tendrán que resucitar. Y eso es lo que está diciendo Daniel. Todos los que duermen en el polvo de la tierra van a ser despertados. Unos para un lado y otros para otro lado, pero todos van a resucitar. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo más se define la resurrección? Es la acción o el acto de levantarse de la muerte. Esto se refiere a lo físico. En el mismo estado previo a la muerte. Por ejemplo, el Zaqueo, este Lázaro, perdón. Dice Zaqueo ahí, pero es Lázaro, ¿no? El computador se equivocó escribiendo eso. Es Lázaro, ¿sí? Entonces, él volvió a la vida e incluso ya se había descompuesto, ¿sí? Eso es otro significado de resurrección. Ya se lo he explicado, que es una persona que inmediatamente muera al otro día o ese mismo día puede resucitar. También la resurrección está relacionada con la de Jesucristo, porque el Señor resucitó con un cuerpo nuevo, obviamente es humano, ¿sí? Entonces, resucitar es volver a vivir, ¿sí? En términos directos, más resumidos, es volver a la vida. Entonces,
Por eso es que la Biblia habla que unos van a resucitar para vida eterna y otros para condenación. Parece un poco paradójico que los que van para condenación tengan vida. La Biblia a esa clase de condenación le llama la muerte segunda. Pero aunque el hombre vaya a estar en condenación, va a tener vida. Pero obviamente que la va a vivir en un lugar de tormento. ¿Sí? ¿Estamos? Demos gloria a Dios. Bueno. ¿Qué más decimos de este tema? Entonces, la resurrección es la vida más allá de ¿qué? De la muerte. Es la vida que se va a surgir más allá de la muerte. Y dependiendo de nuestra relación con Dios, eso es lo que marca el derrotero. Eso es lo que marca la brújula. ¿A dónde voy yo? Y eso es fácil de definirlo, dependiendo de cómo yo viva. Eso no necesito revelación extra. Creo que si soy consciente lo puedo comprender. ¿Cómo estoy viviendo hoy, por ejemplo? ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Le obedezco a Dios o no le obedezco? ¿Estoy viviendo bien con Dios o estoy viviendo mal con Él? ¿Sí? Entonces, dependiendo de eso, entonces se puede disfrutar de vida eterna o experimentar condenación eterna también. ¿Sí? Creo que el planteamiento es claro, ¿no? Porque, ¿qué dice Juan? Miremos rápidamente. Ya leímos a Daniel 12:2. ¿Qué dice Juan el capítulo 5? El versículo 28 y el 29. Dice la palabra de Dios: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están donde en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección ¿de qué? De vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces fíjense que todos van a resucitar. Todos. ¿Sí? Entonces la Biblia ahí está estableciendo la diferencia. Unos, los que hicieron lo bueno, entonces saldrán a resurrección de vida. Pero los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Entonces por eso estoy diciendo que lo que define mi futuro eterno es mi relación ¿con quién? Con Dios. Que depende de la clase de vida que yo lleve. Eso define. Así de sencillo. Eso no lo definen las benditas almas del purgatorio. Porque el purgatorio no existe. Las benditas almas aquí estamos. Amén. La gente salva. Y nosotros hoy estamos haciendo que otros se salven, predicándole el evangelio. Pero eso de purgatorio no existe. Que dependiendo del responso del rosario, de la platica que iremos. Entonces, pobre un muerto que no dejó plata. Ese tipo, mejor dicho, se va a perder. Pero el rico porque dejó plata, ese sí se va a salvar. No es así. Aquí tanto el rico como el pobre, el feo o el bonito, define a dónde va después que resucite. La Biblia lo está diciendo. Así de sencillo. Ya cada quien sabe. Es más,
Si usted y yo nos muriéramos ahorita, ya sabemos para dónde nos vamos. ¿Sí o no? ¿O nos queda duda? Ya está definido. El texto dice, si hice lo malo, para resurrección de condenación. Si hice lo bueno, para resurrección de vida. Y ya. No le dejo plata a mi mujer y ahí la pongo a pagar responsos. No, eso no es así. ¿Sí? Otros dicen, no, eso yo llego al cielo y allá y le doy a Pedro, el portero, por ahí cualquier liguita para que me deje entrar. Pedro tampoco es ningún portero del cielo. Pedro tampoco fue el primer papa de la iglesia. Fue papá, pero papa no. ¿Sí? Entonces es que al mundo se le han enseñado unas atrocidades, unas cosas horrendas, horrorosas y erróneas. Entonces, nosotros tenemos que conocer la verdad, porque la verdad es la que nos hace libres. Amén. Y la verdad es Jesucristo. Entonces creo que nos queda claro este planteamiento. Para la iglesia, para el cristiano, ¿qué significa la resurrección? Esto lo tenemos que tener claro. Y cuando yo tengo claro lo que para mí significa la resurrección, entonces por eso vivo de acuerdo a la palabra de Dios. No importa que me insulten, que me digan carilabao, carijuagado, con esas naguas largas que parece una monja. No, usted no se preocupe por eso. Preocupémonos por serle fiel al Señor. Y no apartarnos nunca, jamás. Mire cómo duele cuando la gente se aparta. No entendieron o quieren irse a condenación. ¿Cierto? Entonces mire lo que significa para nosotros la iglesia, la resurrección. Lo que significa para nosotros este tema de la resurrección. En primer lugar, la resurrección para nosotros es la redención del cuerpo. ¿Cómo así? El día que nos muramos o que el Señor venga por su iglesia, ese día le vamos a ganar la batalla a este catapacho. ¿Sí? A este cuerpo humano que es materia, que es carne. Por eso por allá en 1 Corintios 15 hay un versículo donde dice la Biblia que absorbida es la muerte en victoria. Hablando del tema de la resurrección. Entonces el día que nos vayamos con Cristo o que nos muramos y si somos fieles al Señor, entonces este cuerpo carnal, susceptible, porque no tenemos a quien más culpar sino al cuerpo. Y sí, este cuerpo es susceptible. Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo? Porque es que yo quiero ir a culto y no me deja. Yo quiero ayunar. Y me dice que mejor está la otra cosa. Que la novela está mejor que el culto. ¿Sí? Y hay hermanos que no vienen al culto porque creen eso. Que el partido de hoy, ¿cierto? Pero sé que están de semana de renovación, de ayuno, pero yo mejor me quedo ganando una horita extra porque es que la plata no me alcanza. Y nos perdemos las bendiciones. Eso es lo que le gusta a la carne. Diversión. Ponga a su cuerpo a divertirse y verá que resulta bailando y resulta emborrachándose. Dele rienda. Suéltele un poquito el freno y verá. ¿Cómo es que para dónde lo lleva?
Entonces el día que nos muramos o el día que resucitemos porque Cristo venga por su iglesia o seamos transformados, ya este cuerpo fue redimido, ya lo mortal, lo carnal fue absorbido y ya. Por eso el apóstol dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mucha gente morir es pérdida, pero para el cristiano es ganancia. Ya. Me fui con el Señor ya. No le tenga miedo a eso. Seamos fieles al Señor y ya, lo demás. ¿Qué más representa para nosotros los cristianos la resurrección? La entrada o el ingreso a una vida perfecta. Las imperfecciones, que es en las que nosotros nos escudamos, pastor. Pero usted sabe que no hay ningún perfecto aquí, pastor. Entiéndame, que a mí me dan ganas de echarme una pochola a veces. Sí, una canita al aire, pastor. Pero es que, a ver, pastor, muéstreme quién es perfecto. Y nos empiezan a nombrar. Mire, la hermana Rudecinda. Si usted supiera cómo se comporta. Y usted ahí la tiene predicando, pastor. Al hermano Fortunato. Si usted supiera cómo se porta. Y empezamos nosotros a autojustificarnos y a decir que hay otros peores que nosotros. Es posible que los hayan. Es posible que haya gente peor que yo o mejor. Pero yo tengo que aprender a definir mi relación con Dios. Porque a Dios no le va a rendir cuenta por mi vida el hermano Fortunato. Soy yo. ¿Cierto? La salvación no la paga ni el uno por el otro. Ni la pierde el uno por el otro. Perdónenme que yo de pronto hoy esté un poco hablando así como fuerte. Pero sería una tontería uno perderse porque el otro quiere que yo me pierda. Y a veces nos pegamos de eso. Mientras se siga ahí congregando a la hermana fulana, yo no vuelvo a culto. ¿Y qué importa? Ella es la que le tiene que dar cuenta a Dios. Y la Biblia dice, y hay de aquellos que sirven de tropiezo para otros. Entonces, hermanos, no sea tropiezo para nadie. Mejor le fuera que se amarrara una piedra que puede pesar muchas toneladas y mete una clavadita en el fondo del mar. De allá no sale nunca. Se lo traga un tiburón con todo y piedra. Entonces, mi hermano, la resurrección para nosotros es llegar a la perfección, a la estatura del varón perfecto. Por eso dice la Biblia que seremos semejantes a Él y le vamos a ver a Él cara a cara. Pero para poder llegar a ese estado de verle a Él, pues tenemos que ser fieles al Señor, porque la resurrección es el ingreso a esa vida perfecta. También la resurrección para nosotros representa volver a una perfecta comunión con Dios. Aquí la recuperamos, lo enseñábamos el martes. Lo que el hombre perdió en el Edén, Dios nos lo ha devuelto ahora. Pero seguimos siendo humanos, ¿cierto? Hoy tenemos la nota alta y mañana no nos recogen ni con una retroexcavadora, ni con pala. Estoy, mejor dicho, llevado, pastor. Lo humano, infortunadamente, así a veces se siente. Pero el día que resucitemos para vida eterna, entonces ya es una comunión total con Dios. También es la bienaventuranza de la inmortalidad. Resucitar con Cristo significa que ya no vamos a volver a morir. La muerte ya no tiene ninguna potestad sobre nosotros.
Usted sabe que a la muerte la dibujan una señora toda fea, ¿cierto? Y con un gancho. ¿Sí? Algunos la llaman la huesuda. ¿Sí? Entonces la huesuda ya no va a tener nada que ver con nosotros. Ya no nos va a molestar, ya su gancho para nosotros no vale nada. Porque hemos culminado la carrera, hemos terminado, hemos llegado a la meta que nos hemos propuesto. Entonces, mi hermano, ¿vale la pena ser fiel a Dios o no? Porque mire todas estas bendiciones que representa para la iglesia la resurrección. Por eso el apóstol decía, bueno, si me muero no pierdo. Pero mientras esté vivo, vivo para Cristo. Esa tiene que ser la meta nuestra. Vivir para Cristo. Vivir en fidelidad, en fidelidad. Vivir en obediencia, en santidad a Dios. Mientras nos vamos de este mundo. Porque es que la Biblia dice que sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Somos de Dios, somos del Señor. Tranquilo. A veces uno va al médico y sale más enfermo de lo que iba, ¿no? Porque el médico ya lo llevó uno hasta la sepultura. Y le dijo de cuántos gestos va a hacer el día que se va a morir. Y usted dice, no, pastor, yo no me quiero morir. No me quiero morir, no me quiero morir. ¿Sí? Porque vivir es bonito, ¿cierto? Si nos pusieran a elegir entre la vida y la muerte, ¿usted qué elige? La vida. Y eso es lo que el Señor nos ha puesto a elegir. Vida o muerte. Entonces dice, ojo, porque la paga del pecado es muerte. Entonces no quiero muerte. Entonces si no quiero muerte, no quiero pecado. Así de sencillo. Si no quiero muerte, no pecado. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces le echo mano a la vida. Amén. Demos gloria a Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cómo le parece la bendición de la resurrección para la iglesia? Bueno, a algunos no les gustó mucho. Gloria al Señor. Pero es bendición. Es garantía. Sigamos, a ver si algo podemos comprender de esto, algo más. Ponle cuidado a este concepto importante. La resurrección es la esperanza que tiene todo cristiano fiel. ¿Aquí no hay cristianos fieles? Oiga, me preocupa. Si no hay gente fiel aquí, ¿a dónde la voy a buscar? Amén. Entonces la esperanza, la resurrección es la esperanza que tiene todo cristiano fiel. Usted no ha escuchado a esos viejitos de la iglesia, a esos hermanos que llegan ya viejitos, que ya no pueden ni venir al culto, ya nada. Y uno va a visitarlos y le dicen, pastor, ¿sabe qué quiero yo? Que el Señor me lleve. ¿Sí? Quiero que el Señor me lleve. Porque para nosotros es una esperanza. Resucitar es la esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? De que vamos a estar para siempre con Dios. O sea que no es una esperanza cualquiera. Job, aunque todavía el tema de la resurrección para Job no estaba tan claro, él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y él me levantará del polvo, es decir, si me muero, él me va a resucitar. Y voy a ver a Dios con mis propios ojos y no lo verá otro.
Entonces, hermano, usted y yo vamos a ver al Señor cara a cara. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dice el Salmo 17:15? ¿Alguien lo encuentra por ahí rápido? Léalo. Salmo 17:15. Dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte ¿a qué? A tu semejanza. Eso es resurrección. Entonces ahí está el hombre diciendo: en cuanto a mí, voy a ver tu rostro, Señor. El día que me despierte, el día que resucite. Entonces por eso la resurrección es la esperanza del cristiano. ¿Qué dice Juan 5:25? Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, los que nos vamos para la tumba creyendo en el Señor, vamos a resucitar. Vamos a parar de ahí y le vamos a ver a Él cara a cara, tal como es Él. Entonces, mi hermano, no pierda la esperanza. No se desvíe, no se descarrile. No le busque males a su cuerpo y a su alma. Porque lo que el cuerpo haga de malo, le afecta al alma. Y lo que hagamos de bueno con nuestra vida, le va a beneficiar al alma. ¿Sí? Entonces, no le busquemos males al cuerpo, como dicen por ahí. Porque eso nos va a afectar y nos va a hacer perder de la esperanza. Yo tal vez les decía algún día y vuelvo a repetirlo hoy. Mire, uno como pastor o cualquier predicador, en una ceremonia de muerto de un descarriado uno no siente. Es horrible. Pero yo qué digo de este muerto, si estuvo en la iglesia y otra vez se volvió al pecado. ¿Qué digo yo de bueno? Aunque no hay muerto malo. Todos los muertos son buenos. Pero oficiar la ceremonia de un descarriado, no me ponga eso. Porque eso es horrible. Pero oficiar una ceremonia fúnebre de un hermano fiel, qué bendición. Hay el ejemplo de vida de ese hermano es la predicación de esa ceremonia. Y uno lo utiliza para hacerle caer en cuenta a los otros que sí vale la pena ser fiel a Dios. Que ese hermano, aunque está muerto ahí, tiene una esperanza de vida eterna. Pero yo que del descarriado, pues tengo que decir la verdad, se va para el infierno. Y en ese momento de dolor eso no suena tan bueno. Pastor, apague y vámonos. ¿Sí? Ahí no hay nada que hacer. Así que, mi hermano, si usted quiere que su pastor le haga una ceremonia bonita el día que esté muerto, sea fiel al Señor. Que hasta muerto ganamos. ¿Sí o no? Hasta estando ahí muertos todavía hablan de nosotros. Gloria al Señor. Entonces mire que todo esto tiene tremenda connotación, tremenda importancia. ¿Sí? De pronto ustedes dicen: no, yo me aparto y qué me importa. Pero no haga sufrir a la familia ni al pastor. Gloria al Señor, porque no se siente bien. Por eso no hay que perder la esperanza, no hay que perder el norte, no hay que perder los estribos. Eso es cuando uno monta a caballo. ¿Qué significa perder los estribos? Caerse. Porque los estribos son los que le dan a uno consistencia en el caballo, ¿no? Se afirma ahí. Estabilidad, y el caballo brinca y corre, pero uno se siente seguro. Pero pierda los estribos y verá. Allá se va de cabeza. Entonces no hagamos ese mal a nuestra alma. No nos vayamos de cabeza al infierno. Cuando tenemos una esperanza de irnos
a la vida eterna. ¿Sí? Entonces, qué bueno que lo podamos comprender. Ya vamos aquí a aterrizar la pregunta que hacíamos al comienzo. Las dos clases de resurrección, o en las dos partes en que se divide la resurrección. Leíamos hace un momento a Juan 5, 28 y 29, donde dice que llegará la hora en que los muertos resucitarán, y los que hicieron lo malo, lo bueno, irán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo irán a resurrección de condenación. Entonces aquí está graficada esas dos resurrecciones, si las queremos llamar así, o esas dos partes en que se divide la resurrección. La resurrección de los justos o los santos, y la resurrección de los injustos o pecadores. No hay más formas de resurrección. ¿Sí? Solo existen esas dos formas. O me voy en la una o me voy en la otra. Pero ya sabemos cuáles son los beneficios de una resurrección y cuáles son las consecuencias de la otra, ¿cierto? Creo que todos los que estamos aquí nos queda claro eso. Ya lo sabemos. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los perjuicios? Entonces volvemos a decir que nosotros somos los que decidimos a quién seguimos. ¿Qué elegimos? Delante de ti está la vida o la muerte, el bien y el mal. Elige la vida, es el consejo del Señor. Gloria a Dios. Ahora, hay que entender que la resurrección tiene un orden. Es importante también entender eso. Entonces, por eso aquí yo estoy graficando la primera resurrección, que la Biblia la llama la resurrección de vida, y la segunda resurrección, que es la resurrección de condenación. Así lo presenta la Biblia, así hay que mirarlo, hay que creerlo y enseñarlo. Entonces, por eso dije que solo hay dos opciones. Lo del purgatorio es falso. ¿Sí? Eso es falso. No existe. La Biblia no lo enseña, y lo que la Biblia no enseña no existe. Así de sencillo. No existe. Entonces, vamos a mirar cómo es el orden de la resurrección. Y de pronto esto nos anime más a nosotros, nos fortalezca la fe y nuestra fidelidad a Dios. Gloria a Dios. Lo primero, siempre lo primero, ¿no? Alguien decía por aquí que día que el que pega primero pega dos veces. Entonces, qué bueno que usted y yo podamos pegar en la primera resurrección, que es la resurrección de vida, ¿cierto? Y que infortunadamente no nos vayamos a quedar para tener que resucitar para la de condenación. Entonces vamos a mirar cómo es el orden de la resurrección, como la palabra de Dios lo presenta. Entonces hablemos del orden de la primera resurrección o de la primera resurrección. La primera resurrección se divide en tres etapas. ¿En cuántas? En tres etapas. La primera es la resurrección ¿de quién? De Jesucristo, a quien la Biblia lo presenta como las primicias de la resurrección. Ahí está en 1 Corintios, leamos rápidamente el texto.
Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 20 y el versículo 23. Como dice, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Lo creemos o no lo creemos? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. O sea, Cristo es las primicias de los muertos en Cristo. Gloria a Dios. Y bueno, saltamos un poquito al versículo. Bueno, el versículo 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados o resucitados. Pero cada uno en su debido orden. ¿Y cuál es el orden? Cristo las primicias. Luego, ¿quiénes van? Los que son de Cristo en su venida. ¿Y cuáles son los que son de Cristo en su venida? Eso tiene nombre. Los hijos de Dios. Dele un nombre más específico. La iglesia. Los que son de Cristo en su venida es la iglesia. Entonces por eso la Biblia nos presenta el orden de la resurrección. Primero Cristo. Porque si Cristo no hubiera resucitado, yo no estuviera hablando aquí de esto. Yo no estuviera hablando de esto. No hubiera esperanza de resurrección, no hubiera evangelio. Este evangelio no tendría valor, no tendría importancia, porque estaría hablando de un Cristo muerto. ¿Y de qué sirve un Cristo muerto? De nada. Si la Biblia dice que en cuanto a la muerte, y hace una comparación entre el perro y el león, dice que más vale el perro vivo que el león muerto. Y el león es el rey de la selva, el rey de todos los animales. Pero muerto no sirve. ¿Sí? Entonces, si Cristo no hubiera resucitado como Él lo prometió, porque Él lo prometió y lo cumplió. Le dijeron, ¿qué señal nos das de que eres el Cristo, el enviado de Dios? Dijo, sencillo. Voy a destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos pensaron en el edificio. Uy, Señor, no, ¿cómo así? 46 años se gastaron haciendo este templo y usted nos viene a decir que en 3 días lo derrumba y en 3 días lo levanta. No, no vaya con ese cuento a otro lado. Pero él no estaba hablando del templo de allá en Jerusalén, está hablando del templo de su cuerpo, que él iba a entregar a muerte, que iba a ser crucificado, que iba a ser lacerado, que iba a ser muerto, que iba al sepulcro, pero al 3er día resucitó. Resucitó. La tumba está vacía. Los que han hecho turismo por Israel han vuelto con fotos. Y si no, búsquelas por internet, que ahí están. Busque fotos de la tumba donde pusieron a Cristo. La real, porque ya dicen que hay 2. La real está vacía. Y eso hace más de 2000 años que se verificó. Unas señoras que eran fieles creyentes del Señor fueron al 3er día a visitar la tumba. Y el muerto ya no estaba, ¿cierto? Dice que solo encontraron las sábanas y los sudarios y las cosas, el atavío del muerto. Y un ángel le dice, ¿y ustedes qué hacen aquí, señoras? ¿Qué les pasa? ¿Por qué buscan entre los muertos al que ya está vivo? Amén. Ha resucitado. Y eso no es un cuento. Cristo resucitó.
Y eso es lo que le da vida a este evangelio, lo que le da vida a nuestra fe, lo que le da vida a nuestra esperanza, lo que le da vida a la predicación del evangelio y lo que le da vida a nuestra esperanza, que yo sé que si muero me voy con Cristo. Amén. Entonces, el orden de la resurrección es Cristo, las primicias. Luego, la resurrección de la iglesia. Porque dice la Biblia, los que son de Cristo en su venida. ¿Cuándo va a ser la resurrección de la iglesia? O de los cristianos que han muerto. El día del recogimiento o el día o la mañana o la noche del levantamiento de la iglesia. Gloria a Dios. Lo leíamos ahorita ahí en el 15:23, pero el 15:52 nos dice de la siguiente manera, de 1 Corintios. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Hoy Dios está tocando la trompeta. Todos los días que tú escuches predicar este evangelio es la trompeta de Dios, diciéndonos que nos alistemos. Y los muertos, estos muertos no son cualquier muerto, son los que han muerto en el Señor. Ahorita la Biblia lo va a especificar mejor. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. El versículo 53 lo explica. Porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo corruptible, se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. El día que Cristo venga por la iglesia, dice en 1 Tesalonicenses 4:16, los muertos en quién? En Cristo. Ahí ya está especificando cuáles son esos muertos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, ¿qué pasa? Los que estemos vivos, si es que estamos vivos allá, seremos transformados. Yo he creído y he pensado que es como una muerte súbdita, que nosotros los que estemos vivos en ese momento vamos a sufrir. Así un paro, un paro cardíaco fulminante. Y entonces este cuerpo de carne mortal será transformado. Y vamos a recibir un cuerpo glorioso, al igual que el cuerpo que van a recibir los muertos en Cristo. De esa manera es que la Biblia lo enseña. ¿Sí? Entonces es ahí la resurrección de la... ¿De quién? De la iglesia. Ahí va el orden. Primero Jesucristo. Luego la resurrección de la iglesia. Y si yo les digo que hay otra etapa de la resurrección, usted sabe cuál es, ¿sí? ¿Cuál es? ¿Será que sí? Hay otros muertos que van a ser parte o a resucitar en la primera resurrección. Yo les dije que la primera resurrección tiene 3 etapas. Primero, la de Jesucristo. Etapa, está hablando de momentos. No de resurrecciones, sino de momentos. ¿Sí? Primero la de Cristo, luego la de iglesia y esta. ¿De quién? La de Israel. Pero más específicamente la de los mártires judíos que van a ser muertos por causa del testimonio dentro de la gran tribulación.
Y aprovecho aquí para despejar una duda. Hay quienes creen, hermanos de nuestra iglesia, hermanos que hoy están descarriados incluso, que creen que si no alcanzan a irse con el Señor cuando venga por la iglesia, que en la gran tribulación se van a salvar. Porque hay predicadores que no han comprendido bien esto y le dan esperanza al descarriado. Pero yo no le puedo dar esperanza a nadie porque la Biblia no lo enseña así. Yo decía, no sé si fue anoche, en estos días, decía que la iglesia está dentro de un paréntesis que se llama gracia. El jueves enseñé eso, ¿no? Un paréntesis. Dios abrió un paréntesis. Y ese paréntesis lleva más de 2000 años. La Biblia a ese paréntesis le llama la plenitud de los gentiles. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? Es tomar una vasija. Es como tomar una vasija y echarle. Ya, y el chile. Entonces digo, ya se llenó. Ya no le cabe más. Entonces algo similar va a hacer Dios con los gentiles. El día que Él levante la iglesia va a decir, ya no más gentiles. Los que cupieron, cupieron. Los que creyeron, creyeron. Los que se arrepintieron, los que perseveraron, ya. Y se lleva la iglesia. Y en el Apocalipsis ni en el tiempo de la gran tribulación, la Biblia muestra gentiles salvándose. No los muestra. Pero sí nos muestra judíos salvándose. Porque es que el programa que Dios trajo inicialmente era para los judíos. ¿Qué le dijo a sus discípulos? Los gentiles no vayan. Solo vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, no importando si son judíos o gentiles, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí me entiende? Entonces Dios ahí empezó, le dio la oportunidad a nosotros. ¿Qué son los gentiles? Para el que diga, para el que de pronto no sepa qué gentiles, significa gentes. Gentes muy aparte de un pueblo, muy ajena a un pueblo que se llama Israel. Entonces, mi hermano, no tenga esa falsa esperanza de que si usted aquí se echa una escarriadita y el día de la escarriadita preciso vino Cristo por la iglesia o la muerte lo sorprendió. Entonces dicen, no, me han dicho que allá en la tribulación pues que le ponga la cabeza al anticristo y que con eso ya me salvo. Ja. Si ahora ser salvo es complicado, si perseverar ahora en la época de la gracia y de la misericordia se nos complica, porque eso dice la Biblia, si el justo con dificultad se salva. Muéstreme dónde va a aparecer el impío. ¿Y sabe cuál es el impío? El que se descarría, el apartado. ¿Dónde aparecerá el impío y el pecador? Es decir, para ellos ya no hay lugar. El lugar es ahora, el tiempo es ahora. Por eso dice la Biblia, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Listo, ya. Cierro mi paréntesis. Y me vuelvo a Israel. Entonces, el Señor termina su programa con los gentiles el día que lleve la iglesia. Después que lleve la iglesia, bíblicamente está demostrado que Dios se volverá a su pueblo Israel. Y dentro de la gran tribulación va a salvar a Israel. Los dos testigos que usted encuentra en Apocalipsis 11, que no le voy a decir cómo se llaman, quiénes son, porque la Biblia no dice quiénes son. Son los misioneros, por decirlo así, o los predicadores que Dios le va a mandar a Israel.
Es que la gente se confunde cuando lee la Biblia y no la enfoca bien. El Evangelio eterno no es el libro del Mormón. El Evangelio eterno que se predica en el Apocalipsis es este mismo Evangelio. No es otro. Pero va a ser predicado a los judíos. Por eso muchos judíos van a creer, dentro de la gran tribulación, van a ser decapitados, muertos, porque será el único pueblo que no se va a someter al anticristo, a dejarse marcar con el 666 y someterse al régimen. Y escuche que hoy se habla de régimen a nivel del mundo, ¿cierto? Y esto de los gobiernos de izquierda y de toda esa cosa, nosotros somos del cielo, hermano, usted no se preocupe. Usted no es ni derecha ni izquierda. ¿Sí? Nosotros somos de la gente que salva. Pero eso de los gobiernos como se están hoy en día organizando, todo eso es la plataforma del anticristo. Así va a gobernar el anticristo, un dictador mundial. Entonces, Israel será el único pueblo que no va a seguir al anticristo cuando se den cuenta que los engañó. Y se van a convertir. Y los que se van a convertir a Cristo tienen que morir. A otros el Señor va a seleccionar, va a marcar y no les van a hacer ningún daño. A los que van a morir de los judíos dentro de la gran tribulación, ellos tienen resurrección al final de la gran tribulación. Leamos a Apocalipsis, el capítulo 20, versículo 4 al 6. Y ahora que ahí se nos despeja un poquito más la duda de pronto. Usted está dudando de que cómo va a ser eso y yo que pensaba que allá iba a clasificar. No se lo aseguro. Sería un predicador irresponsable. Y hoy es cuando tenemos que estar listos. Eso no le ponga, no piense en otra cosa más. Apocalipsis, ¿qué? 24 al 6. Dice, y vi tronos. Léalo ahí en su Biblia. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de quienes, de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Esos decapitados son judíos. Y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces vivieron, es decir, resucitaron. ¿Sí? Resucitaron. El versículo 5. Pero los otros muertos, ¿cuáles son los otros muertos? Los que murieron sin Cristo. Los otros muertos. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Por eso yo hablo de primera resurrección, porque la Biblia habla de primera resurrección. ¿Sí? Entonces dice, ¿dónde iba yo? El 5. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, ¿quiénes son? Los judíos que murieron por causa de la palabra del testimonio van a resucitar. Porque para los judíos es el milenio, para la iglesia no. El milenio hace parte de un pacto, del pacto davídico, que Dios va a cumplirle a los judíos. Entonces, ¿quiénes van a resucitar? Los judíos que fueron decapitados. La iglesia no está ahí. La iglesia ya está arriba.
y venimos. Ya aquí hemos vuelto nosotros en la segunda venida de Cristo. ¿Sí me entiende? Entonces, por eso dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera. Es decir, que la primera resurrección alcanza también a los judíos. Porque Dios viene a salvar a los judíos, a los que están vivos también los va a salvar de la batalla de Armagedón. Y a los que murieron por causa de la palabra los va a resucitar. Y ahora a esos que van a resucitar y a los que va a salvar de la batalla de Armagedón los lleva al milenio. Eso es lo que la Biblia está enseñando. Y nosotros vamos a estar ahí ayudando a gobernar. La iglesia que ya se fue 7 años, 1007 años antes. ¿Sí? Porque son 7 años de tribulación. Y 1000 años del milenio. Entonces, pero cuando empiece el milenio, nosotros ya habrá 7 años que nos hemos ido de acá. Entonces, ¿sí me entienden cómo es el asunto? Bueno, Daniel ya lo hemos leído. ¿Qué dice Hebreos 11:40? Ya voy terminando. Creo que con el tema de hoy, porque esto es insondable. Hebreos 11:40. ¿Cómo dice? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces aquí está hablando de una perfección. Y está hablando tanto de ellos como de nosotros. Entonces dice proveyendo Dios, porque viene diciendo que ellos no recibieron lo prometido, y viene hablando de la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Demos una alabanza al Señor. Entonces dice que Dios proveyó esto. Dice proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, por eso es que primero se da la resurrección de la iglesia y luego se da la resurrección de Israel o de los judíos. ¿Sí? Entonces nos queda claro este punto de la primera resurrección. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los que resucitan ahí? Primero, segundo, tercero, Israel. O los mártires, ¿sí? Israel. Ahora hablemos de la otra. Porque hay segunda resurrección. Recuerde que Apocalipsis 20 dejó un versículo por ahí como en stand-by que dice, y los otros muertos siguieron muertos. ¿Cierto? No volvieron a vivir. Entonces, la segunda resurrección es la resurrección de los injustos o pecadores, que es la resurrección de condenación. ¿Sí? ¿Cuándo va a suceder esa resurrección? Al final del juicio final. En el juicio final. O el juicio del trono blanco, que llama Apocalipsis también. Y viene también a referencia Juan 5:28 y 29. Van a resucitar unos para vida eterna y otros para condenación. Centrémonos ahí en Apocalipsis 20, donde estamos mirando hace un momento, para que entendamos cómo hacer esto de la segunda resurrección, la de los pecadores. Dice el versículo 11, y vi un gran trono, y por eso se llama el trono blanco, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, es el Señor, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Por eso este cielo y esta tierra va a ser deshecho. Y vi a quienes, a los muertos, grandes y pequeños, eso quiere decir ricos y pobres,
de pie ante Dios. O sea, ya están resucitados. Y los libros fueron abiertos. Los libros aquí representa el historial de cada persona. De pronto la gente va allá a hacerse los que no se acuerdan de la borrachera, del homicidio, de la violación, de todo lo malo que hicieron. Pero mire, aquí está. Ahí está el expediente, se le va a sacar el expediente. Así como cuando van a acusar a alguien a la ley terrenal, le tienen unas noticas ahí. Y por esas noticas lo van a juzgar. ¿Qué más dice la Biblia? Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El libro de la vida es donde nosotros estamos inscritos, la iglesia. Ese libro de la vida, interpreto yo, pienso, lo entiendo, de que va a ser puesto ahí para testimonio, por si hay alguna queja o reclamo. El Señor le dice, mire, qué pena, usted no está inscrito aquí, ¿no? ¿Sí? Porque los que fueron hallados ya se fueron. ¿Cierto? Hace 1007 años. Bueno, sigamos con el texto. ¿Qué más dice? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Según qué? Sus obras. Y el mar entregó los muertos, tiene muchos muertos, los devolvió todos. Y la muerte y el Hades es el lugar de los muertos también, los devolvió todos. Amén. Y dice la Biblia que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte, porque la muerte también se clasifica en tres. La muerte física, la muerte espiritual y la muerte segunda. Entonces dice que fue la muerte también va al infierno y el Hades, que es el lugar de los muertos. Y el versículo 15 es el que habla claramente. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿a dónde lo lanzaron? Esa es la condenación. Esa es la condenación. Entonces, mi hermano, esa es la segunda resurrección. Y la segunda resurrección es de condenación. La segunda resurrección es para muerte eterna, para tormento eterno. Entonces creo que ahora sí nos queda un poquito más claro. Yo al fin, ¿qué quiero? ¿A dónde quiero ir? Porque no hay sino dos caminos. Por eso la Biblia le da un camino ancho y un camino angosto. ¿Nos queda claro de la segunda resurrección? Entonces, cuando le hablen a ustedes la segunda resurrección, le están hablando de la resurrección, ¿para qué? Para condenación. Y si le hablan de la primera resurrección, ¿de qué le están hablando? De la resurrección de vida. Y entonces usted ahí clasifica Cristo, iglesia e Israel. Gloria a Dios. Por eso dice la Biblia, bienaventurado y santo los que van a clasificar para la primera resurrección. La segunda muerte, que es la condenación, no tendrá ninguna potestad sobre ellos. Concluimos diciendo que la diferencia entre la resurrección de los justos y de la de los injustos, es decir, los que hicieron lo bueno, los justos, ellos vivirán eternamente con Dios. Pensé que lo creíamos ahora más que antes. Yo sí estaba convencido que aquí había gente que iba a creer a esto más. Gloria a Dios. Y los que hicieron lo malo, infortunadamente, tendrán que experimentar una condenación eterna. Ahí Apocalipsis 21:8 es fuerte. Y los perros estarán fuera, y los borrachos, y los cobardes, y los afeminados, y los mentirosos, y los homicidas.
los idólatras, dice que no tendrán parte en el reino de Dios, sino que irán al lago de fuego. La Biblia es clara. Entonces la única manera de escapar de esta terrible condenación, la única forma es que aceptando a Cristo como nuestro Salvador, entregándole a Él nuestra vida, creyendo en Él, como lo dice la palabra de Dios, como lo dice la Escritura. No hay otra manera, mi hermano, mi amigo. Yo no lo estoy aquí asustando ni lo estoy presionando para que usted se convierta. Dios nos ha puesto a decirle la verdad al mundo. Y eso es lo que hacemos. No lo vamos a obligar a que se convierta. Es más, hermano, perdóneme si se ha atrevido hoy con usted, pero si usted se quiere descarriar, se puede descarriar, si quiere. Y nosotros no lo vamos a obligar a que se quede aquí. Pero aténgase a las consecuencias. ¿Sí? Pues sí, porque si hay gente que dice, no me dejan descarriar. Pues descarríese. No, es que el pastor, todo el mundo ahí, que por qué no vuelvo, que por qué no volví. No me dejan descarriar. Ya usted sabe lo que le pasa. Yo ya sé lo que me pasa. Ya lo sé. Entonces, si quiero que no me pase lo malo, que tengo que hacer, ser fiel, perseverar. Pero si quiero que el fuego me caliente allá por la eternidad, pues hago lo que se me dé la gana. Y ni Dios me obliga. Porque a Dios hay que seguirlo de manera voluntaria. Claro que yo lo seguiré llamando y lo seguiré visitando, así no me reciba ahí. No importa. Yo lo sigo haciendo porque es mi trabajo. Para que usted no vaya a excusarse con el Señor, es que el pastor nunca me llamó ni me visitó. Ni me dijo las cosas como eran. Yo sigo haciendo mi trabajo. Pero usted también haga el suyo. Conságrese. Eche mano de la vida eterna. Aférrese. Mi amigo, haga igual. Conviértase a Cristo. No vacile más. No posponga más, porque hay gente que dice el año entrante sí. ¿Y cuántos años ya han pospuesto, ya han pasado? Pero usted sigue aún vivo. ¿Qué quiere decir? Que Dios le sigue dando la oportunidad. No la despreciemos. Mis hermanos, espero que esto nos ayude a afianzar nuestra fe y a tener claro para dónde vamos. Tener claro qué nos espera, tanto a los unos como a los otros. Así que quiero invitarle en esta mañana, en este día, que reflexionemos y nos tomemos en serio las cosas de Dios. Esto no es un juego. Más que el pastor no tenía más nada que hacer y se puso a decir de eso. Bueno, puede que puede que así sea. Pero Dios nos habla. Dios nos corrige, Dios nos enseña. Dios quiere que nadie se pierda. ¿Sí ha leído eso en la Biblia? Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Estén en pies, por favor. Vamos a darle gracias a Dios por la enseñanza. Yo traté de entrelazar los temas. Y quiero hacerle así como un pequeño resumen. Dios nos creó. ¿Lo creemos? El hombre se pervirtió, pecó. Pero volvió Dios a buscarlo. Por eso vino a salvarnos. Y para salvarnos, ¿qué tuvo que hacer? Un sacrificio, comprarnos a precio de sangre. Y ahora que nos compró, dice que somos su iglesia, su escogida, su amada, la única. Gloria a Dios. Yo me siento privilegiado de parte de Dios de ser parte de su iglesia.
Ser un hijo de Dios, como canta el hermano Zacarías, es la cosa más bonita. Pero esta iglesia tiene esperanza. Esta iglesia no va como a la deriva. Esta iglesia no es como el que le da de puñetazos al aire, no. Yo creo que esta iglesia sabe de dónde viene. Esta iglesia debe saber dónde está. Pero tiene que saber para dónde va. Y un día no muy lejano vamos a traspasar este espacio sideral. Y nos vamos a ir con Él y le vamos a ver cara a cara tal como es Él. Y luego iremos a estrenar un cielo nuevo. Yo anoche le mostraba los 3 momentos de la iglesia. La iglesia desposada, la iglesia aquí en la tierra, pero también le mostraba la iglesia allá en las bodas del Cordero, consumando ese matrimonio con su Salvador. Pero también la Biblia me muestra la iglesia en la Nueva Jerusalén, la iglesia en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Por eso, iglesia, vale la pena perseverar. Iglesia, vale la pena mantenernos fieles. No permita, mi hermano, que el diablo le robe la bendición que Dios le ha dado. No se deje quitar esta salvación. Recuerda que al Señor le costó su vida para que usted y yo estemos hoy aquí con esta esperanza. Él lo sufrió, a Él le costó. Así que, iglesia, vamos firmes. Amén. ¿Quién quiere hoy levantar su mano junto conmigo indicando que sigue firme aquí? Que quiere seguir firme. No nos vamos a apartar ni a la derecha ni a la izquierda. Pero si alguien hoy cree que si Cristo viniera por su iglesia no se puede ir hoy, ¿por qué no arregla sus cosas con Dios? ¿Por qué no se convierte a Cristo? ¿Por qué no le pide perdón a Él? Yo quisiera hacer una invitación ya para cerrar esto, de alguien que quisiera entregarle su vida a Cristo hoy. Y que diga: yo no me quiero perder, yo quiero salvarme. Yo quiero clasificar en la primera resurrección. ¿Será que alguien hoy puede venir a los pies de Cristo y decirle: Señor, le entrego mi vida, me convierto, me arrepiento? ¿Habrá otro valiente que quiera tomar la decisión de no perderse? Que quiera tomar la decisión de ser salvo. No lo piense. Esto es serio. Esto no es un cuento. ¿Alguien más quisiera venir? Usted, mi hermano, que ya es bautizado tal vez, pero hoy su fe está débil. Dígale: Señor, ayúdame. Dame las fuerzas. Ayúdame a vencer lo malo, a vencer el mundo, a vencer el pecado. ¿Alguien quiere venir a orar por ellos? ¿Alguien quiere venir y decirle: ayuda a mi hermano, ayuda al joven, ayuda a este hombre para que no se pierda? Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Hay victoria, hoy hay salvación. Aquí hay vida eterna.
No te pierdas, por favor, no. No te salgas del camino, por favor, no. No siga más afuera. Ingresa a este plan de salvación.